Vale, perfecto. Muy bien, buenas tardes. Iniciamos esta entrevista dentro del estudio para la prospección de necesidades formativas técnicas, tecnológicas y didácticas actuales y futuras en el profesorado de formación profesional y formación profesional para el empleo dentro de las áreas de desarrollo informático y comunicaciones. Ujú. Y está con nosotros hoy Jesús Sánchez de León, que es asesor técnico docente en la Subdirección General de Innovación y Formación de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, que pertenece a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, ¿qué tal está Jesús? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy bien. Pues vamos a comenzar la entrevista hablando de qué nos puedes aportar tú a este estudio de necesidades. Ganas y experiencia. En principio, he tenido gran suerte. Primero, experiencia mucha porque ya soy mayor. Entonces, Bueno, eso no tiene llevo, mucho que ver a veces, ¿eh? bueno, llevo ya desde el año 85 en lo que es el entorno Desde de el la docencia, 85. desde el 85. Y he tenido la gran suerte de participar en varios aspectos en lo que es la formación profesional. He tenido la grandísima suerte de estar en etapas de diseño. Participé en la comisión que desarrolló el currículo del ciclo de grado medio, el primer ciclo de grado Ujú, medio que se hizo en informática, en la familia de informática. Y luego ujú, después también tuve la gran suerte de estar en el INCUAL, en el desarrollo de las cualificaciones, del catálogo de cualificaciones, ujú, eh, también en una fase durante el año 2005. Y esas cosas han sido muy, muy enriquecedoras y muy productivas. Luego después, por la parte de lo que es específicamente formación del profesorado, también he tenido alguna experiencia. Eh, Fui coordinador de la familia de informática en Madrid. Creo que en su día también se hacía algo parecido en el ministerio, pero cuando Madrid cogió las competencias, asumió las competencias de educación, nombró ujú, coordinadores de familia profesional para la formación del profesorado correspondiente y yo fui desde el 99 hasta el 2008 ujú, coordinador de la familia de informática y comunicaciones, o sea, que participaba en el diseño de la formación del profesorado de la familia de informática. ujú, Entonces, esto me ha dado la perspectiva de poder trabajar y de estar involucrado un poco en estas tareas de formación de profesorado y de la FP, no solamente en clase, que es lo realmente divertido, porque ujú. los de FP somos profesores privilegiados en el sentido de que tenemos normalmente un alumnado con relativa facilidad motivado y Mm, con unos objetivos a medio plazo conseguibles, que suele ser una parte bastante interesante de nuestra tarea. ujú, muy bien. Y como tú dices, en esa perspectiva que te ha ido dando tu colaboración en el diseño y la preparación de esos contenidos, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves la actualidad de la formación del profesorado? Bien, vienen con algunos matices y algunas salvedades, obviamente, ¿de acuerdo? Hemos pasado por una etapa, por lo menos aquí en Madrid, te cuento que mi perspectiva se cierra un poco a Madrid. Salgo, Ujú, salgo sí. poco de Madrid y además últimamente he estado muy, muy metido en lo que Ujú, es la consejería con los problemas y la problemática de Madrid, a diferencia de otras épocas en las que a lo mejor paseaba un poco más por el ministerio y tenía a lo mejor una perspectiva un poco más amplia, un poco más global, o podía participar con gente con personas de otras comunidades autónomas. ujú, Ahora, últimamente, mi perspectiva se cierra a Madrid y en Madrid lo que hemos visto ha sido que, bueno, hemos pasado una época de carestía fuerte, que es el tema de recursos, ¿de acuerdo? ujú. Ha habido problemas bastante gruesos. También te estoy hablando, cuando te hablo de últimamente, te hablo de estos últimos 8 años, 8 o 9 8 años. O sea, que mis últimamente se dilatan en largos. el tiempo, ¿de acuerdo? No es del mes pasado. Mm, Eh, entonces, bueno, pues sí que es cierto que los recursos a lo mejor habría que mirar un poco la parte de qué recursos se invierten, pero no solamente el tema de recursos cuantitativos, sino sobre todo el tema de recursos cualitativos, ¿de ujú, acuerdo? Sí que es muy importante plantearse distintos enfoques, o por lo menos unos enfoques con matices al respecto de lo que tenemos ahora mismo. Am, fundamentalmente en cuanto a la forma en la que se aplican esas formaciones. Estoy encantado ahora con las últimas aplicaciones que el Ministerio ha hecho respecto al tema de títulos estos de especialización. Eso me ha ujú, parecido genial, me ha parecido una idea magnífica. sí. Y lo que lamento es que no se haya desarrollado lo que en su día participé del catálogo de cualificaciones, que cuando estábamos desarrollando el catálogo, eh, Sí.
teníamos la expectativa de utilizar las unidades de competencia como los legos que iban a permitir la composición de una carrera profesional, de una formación orientada a obtener una carrera profesional determinada, y Ujú. eso, el desarrollo de eso todavía está por venir, que es otra de las circunstancias que en un momento Ujú. determinado esperábamos. Efectivamente. Es algo que se impulsó muchísimo al principio, ¿verdad? Que todos confiábamos mucho y el añadir, incorporar las competencias, pero que es complejo, ¿eh? Hay que reconocer que es Sí, 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 complejo, no, no, que y costoso. Tiene todo, pero vamos, cuando en el espíritu del diseño del catálogo, del desarrollo del catálogo, estaba un poco una aplicación un poco más amplia, más extensa, que espero que se haga, ¿eh? O sea, yo mm, la esperanza no la he perdido en el sentido de que ah, espero que podamos llegar a una implantación, por ejemplo, de la evaluación de las competencias adquiridas por vías no formales o informales más ujú, amplia de lo que se está haciendo ahora mismo, porque veo que se hacen cosas, pero cortitas y, o menos extensas de lo que a mí me gustaría. Y luego después un poco la aplicación del catálogo de una forma un poco más modular. Quizás es lo que echo de menos. ujú. Bien, y eso como gran marco. Y si nos vamos ya a hablar de los profesores de formación profesional y de formación para el empleo, ahora mismo, ¿qué necesitan para tener ese Sí, perfil preparado para este nuevo mapa de competencias? sí. ah, Me voy a ir a la última parte. Quiero decir, voy a expresar opiniones, ¿de Bien. acuerdo? Ah, el profesor de formación profesional, hablo en general, ¿de acuerdo? Ujú. Metámonos todos, sálvese quien pueda, y voy a hablar bien de ellos, o sea que tampoco creo Más que vale. haya grandes problemas. Suele ser un profesor razonablemente motivado. Racionalmente motivado en el sentido de que mi experiencia respecto a lo que ha sido diseño de formación para formación profesional específica ha sido siempre bastante exitosa. Incluso es más, he tenido algún momento de mi vida en el cual he podido comparar la formación profesional del profesor, la formación del profesorado de formación profesional con otras formaciones del profesorado Ujú. y las diferencias eran bastante claras en el sentido de que ah, bueno, el profesor de formación profesional no tiene más remedio que formarse. Está Claro, metido en un ámbito en el cual la tecnología le cambia de un día cambio en día. continuo, ¿verdad? Ujú. Y luego después, efectivamente, nosotros los profesores de formación profesional no tenemos EBAU, ¿de acuerdo? Pero tenemos algo casi peor que la EBAU, ¿de acuerdo? Y es lo que nos van a contar los alumnos que terminan este año, el año que viene, ¿de acuerdo? O lo que nos va a hablar el tutor de prácticas, el tutor de FCTs, cuando los alumnos Mm, vuelven al centro. Entonces, esas son nuestras EBAUs, esas son nuestras pruebas objetivas, donde hacemos la evaluación exacta de si lo ujú, estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Eh, Respecto al espíritu del profesor de formación profesional, habitualmente cuando a un profesor de formación profesional le ofreces una actividad que está razonablemente diseñada para que haga algo, si lo haces medianamente bien, se te va a apuntar siempre porque va a entender que es algo que le va a quitar trabajo de preparación de materiales, de preparación de clases y cuestiones de este tipo. Um, bueno, eso ya cada uno lo hace como quiere. Yo no he utilizado en la vida libros de texto, ¿de acuerdo? Entonces, todos los materiales me los preparo yo o los preparan mis compañeros y yo los reutilizo, que también se da el caso, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, un poco el planteamiento está en que todo lo que sea que me formen y que no sea yo el que tenga que ir a pecho descubierto contra manuales, materiales, ujú, tecnologías y cuestiones de este tipo, pues me viene bien. Por eso es por lo que yo creo que la formación ujú. del profesorado en formación profesional suele funcionar razonablemente bien en cuanto a que el profe lo que hace es que se busca las patatas para poder organizarse y preparar su labor docente. Ujú. Ahí hay mucho de autoformación, ¿no? Hay mucho Sí, de sí, sí, vamos, búsqueda eh, individual. sí, sobre todo porque además el gran problema que tenemos es que las tecnologías, y en el caso de informática y comunicaciones, que es una de las familias que quizás está más afectada, van muy deprisa. Es decir, el hecho de que te quedes 3, 4 años, si no has hecho formación del profesorado, te has quedado obsoleto, pero te has quedado con un grado de obsolescencia muy, muy alto. Eso es Ujú, una bastante delicada. Entonces, bueno, un poco el planteamiento es ese, el hecho de organizar la formación para que sirva. Ahora bien, hay una cuestión y es el problema. Ah,
lo que estamos es que muchas veces, o por lo menos la experiencia que yo tengo, es que nos quedamos fuera de nuestro objetivo real. Entendiendo por nuestro objetivo real de formación profesional el insertar a los chavales, a nuestros alumnos, en el sector productivo. Ujú. Y metidos en nuestro instituto, en nuestra cápsula donde vamos todos los días y nos metemos en nuestro taller, en nuestra aula y trabajamos con nuestras cosas, algunas veces estamos fuera de ese sector productivo y eso es un problema, eso es un problema, del cual nos percatamos cuando vienen los alumnos, por ejemplo, cuando están en FCTs y vuelven a Y hablar con el vuelven y tutor dicen, no me y sirvió de dicen, mucho lo que me contaste. sí, oye Jesús, eso es, efectivamente, oye Jesús, que tú decías que esto se hacía así, he llegado a la empresa y me han dicho que no es esa. Es que las máquinas que tenemos aquí en la empresa no son así como las que tú nos estás comentando, nos estás Claro. enseñando. Esa perspectiva que tenías tú no es la que yo estoy viendo. Pues eso, de Mm. alguna forma, viene bien y además hace aflorar de alguna manera también el problema de que tendríamos que abrir los centros, bastante más a lo que son el sector productivo, a donde al Claro. final acaban nuestros chavales. A las empresas, que vengan las Claro. empresas a los centros y que participen también de la propia educación, ¿verdad? Incluso que nosotros también salgamos a las empresas. Ujú. En una etapa de mi vida dejé de ser profesor y me fui a la empresa privada, cosa que agradecí muchísimo cuando volví a ser otra vez profesor, Claro. porque la cuestión está en que en algún caso tengo compañeros magníficos que han venido de la empresa privada, pero Ujú. también estamos gente como yo, de acuerdo, que en un momento determinado empezó su carrera con la carrera docente. O sea, que mi carrera profesional fue el inicio de la carrera docente. Entonces, eh, eh, y cuando llevas mucho tiempo en la docencia, si has tenido carrera profesional previamente, también pierdes esa perspectiva o esa visión. Es importante que se hagan experiencias del tipo de estancias en empresas, de profesores que hagan estancias en empresas. Aquí en Madrid se hace, pero se hace, digamos que en un volumen relativamente pequeño. ¿De acuerdo? No son muchas las estancias y las circunstancias que hay en las cuales se permite que un profesor vaya a hacer algún tipo de estancias o de participación en algún programa en el cual se vean afectadas estas cuestiones. Pero creo que eso sería muy, muy interesante y muy productivo para Ujú. todos, fundamentalmente para nuestros alumnos, porque obviamente el objetivo son nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente para nuestros alumnos que tuviéramos una apertura bastante mayor hacia el mundo de la empresa por parte de los centros educativos y efectivamente lo contrario también, que la empresa se abriera también y permitiera una permeabilidad razonable con lo que son la gente que luego después le va a llegar a trabajar, ¿de acuerdo? Ujú. Eso sí que sería bastante interesante. Eh, las CCCTs, quiero decir, el programa de formación en centros de trabajo, el módulo de formación en centros de trabajo es Ujú. fundamental, está resultando como una experiencia muy, muy interesante desde el punto de vista motivador para el alumno y además también para que en un momento determinado también sirve para que la empresa entienda y vea qué es lo que estamos haciendo en los centros educativos con nuestros alumnos. Ujú. Muy bien. Ah, ¿Y qué es lo que cuando viene el alumno después de haber pasado por esas prácticas y te ujú. dice, no se parece en la máquina o esto no me sirvió o esto me sirvió? ¿Dónde es donde veis principales diferencias? Es decir, ¿qué es lo que más están demandando ahora mismo las empresas para que preparéis a sus alumnos? No lo sé. No Soy lo así, sabes. soy así de crudo porque el problema que tengo ahora mismo, y es un problema, es que llevo 10 años sin dar clase, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, lo Claro. que hay, lo que hay ahora mismo, no lo sé. Te puedo contar lo que tenía en otro momento. Lo quiero decir, cuando estaba con mis alumnos, trabajando con ellos, directamente implicado en la historia, que por cierto tampoco era tutor de FCTs, pero da igual. Mm. Cuando mis alumnos venían a hablar con tutor de FCTs, yo procuraba asistir a esa sesión para hablar con ellos y estar razonablemente enterado de por dónde iban las cuestiones. La circunstancia al respecto es que, ah, bueno, sí hay disensiones y además tampoco se trata de que en el centro esté la ultimísima tecnología, ¿de acuerdo? Eh, la formación, precisamente por eso está el módulo de CCTs. Quiero decir, el módulo de CCTs está destinado a cubrir ese gap, ese agujero que hay Ujú. entre lo que hay en el centro y lo que hay en el sector productivo. Ujú. Pero obviamente hay determinadas
circunstancias, determinados equipamientos que deberían de estar en los centros educativos, pero incluso, sobre todo, las metodologías, los métodos, las tecnologías de producción y de gestión. Eso sí que es muy, muy importante que esté en los Ujú, centros o que por lo menos el docente sepa cuáles son y cuáles existen para que pueda orientar. Porque muchas ujú. veces nuestra tarea no es solamente la de formar, es la de orientar y la de un poco el camino a seguir. ¿Y qué Eh, tecnologías hay ahora mismo de gestión que puedan servir para Hombre, que te ahora mismo, orienten? ahora mismo, en cuanto a los temas de lo que yo conozco ahora mismo, o sea, y esto Sí. ya sí son puntos de vista personales, ¿de acuerdo? Ajá. Ah, por ejemplo, en, en- en- en la calle, ahora mismo, o lo que yo estoy viendo en la calle, es que todo el tema de sistemas, todo lo que es el mundo de sistemas, en lo que informática respecta, está yéndose a virtualización y nube, ¿de acuerdo? Ujú, Y en los centros educativos hay algunos que tienen la suerte de contar con infraestructura suficiente como para poder hacerlo, ujú, pero no son todos los que debieran, o todos en los que deberían de funcionar. Y con lo que es tecnología de nube también, quiero decir, no conozco, no sé cómo están los centros ahora mismo en lo que es funcionamiento, pero no me consta que estén trabajando en el grado debido con lo que son aplicaciones en nube, ¿de acuerdo? ujú. Eh, que es ahora mismo algo que en la calle, quiero decir, en el Es lo mercado, que más se está pidiendo. Ujú, está funcionando sin más historias. ujú, Ah, desde el punto de vista de desarrollo, pues las tecnologías de desarrollo que están funcionando ahora mismo, sí que hay un poco más de proximidad, o por lo menos dependiendo también, claro, como todo, ¿no? Un profesor en su taller, en su aula, tiene su libertad también de cátedra y hay determinadas herramientas que puede tocar o puede no tocar en función de lo que conoce, sabe, entiende y quiere o cree conveniente utilizar en su aula. ujú, Entonces, bueno, pues tecnologías de desarrollo rápido, tecnologías de determinados aplicaciones de lenguajes, JavaScript, Python, algunas mm, cuestiones de este tipo también a lo mejor tendrían que potenciarse algo más desde mi punto de vista. Respecto ujú. a lo que veo en algunos sitios, digo que hay centros que conozco que sí que están haciendo bastante bien y que funcionan muy bien. Pero claro, estamos en lo de siempre como en todo, en los centros, por lo menos en los de Madrid, lo que yo conozco, estamos los, Con eh, pocos los, recursos. los normales, luego hay unos cuantos centros muy buenos y hay alguno con problemas, ¿de acuerdo? Pero quizás un poco esto que te estoy contando es viendo lo que serían los centros normales, o sea, En general, los normales. los centros habituales que te encuentras con educación informática en FP, aquí más. Muy bien. Y Jesús, como asesor técnico docente, em, ahora mismo, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de formaciones priorizarías de cara a los profesores de formación profesional desde tu conocimiento, desde esa perspectiva que te da ahora mismo tu puesto de asesor? Eh, Como asesor hago algo, quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, desarrollo de diseño, estoy diseñando, y además también para FP, quiero decir, acciones específicas de FP para mejorar la competencia digital Ah, del profesorado. Pero desde el punto de vista de formación profesional específica, si yo ujú, ahora mismo, en lugar de ser asesor técnico docente, que Dios no lo quiera, fuera el subdirector general de formación profesional de aquí, de la Comunidad de Madrid, intentaría potenciar todo esto que te he comentado de estancias en empresas, de acuerdo, y ujú, de lo que es cooperación y convenios con empresas, ujú, intentaría potenciarlo todo lo posible, ¿de acuerdo? Y luego después, eh, el programa de FCTs me parece muy bien, pero habría que buscar algunos sistemas de, por ejemplo, mentorización. Me gustaría que mis alumnos, ya lo he hecho alguna vez en clase, ¿de acuerdo? ujú, Pero me gustaría buscar algunos sistemas o algunos procedimientos en los cuales los alumnos que tengo hoy puedan ver a los alumnos que tengo ayer que ya están trabajando y que ya están insertos ujú, en el sector productivo. ¿De acuerdo? Esas ujú, experiencias, las veces que lo hemos hecho, han funcionado muy bien. Aparte de lo siguiente, siempre cuento que el último año que di clases, que fue en 2010, apareció una cosa que se llamaba LinkedIn. Y a todos mis alumnos les dije, meteros en LinkedIn y ujú. además haceros amigos míos, ¿de acuerdo? Para mí ha sido estos años un placer, pero un verdadero placer, ir viendo cómo iban avanzando en sus carreras profesionales, porque con esta herramienta he podido ir viendo el seguimiento de prácticamente todos Ujú.
que tengo ahora mismo alumnos que son técnicos de seguridad en Telefónica, tengo alumnos que son administradores de bases de datos en empresas bastante aparentes. Eso es fantástico. O sea, que eso Claro. es bastante interesante. Y eso, desde el punto de vista motivador, puede ser muy interesante de cara a que estos chavales que ya han terminado, que ya están insertos en el sector productivo, puedan mentorizar de alguna forma, asesorar y mentorizar a los alumnos que tenemos en clase. Luego, pues, por la otra parte, pues simplemente es el tema de estar más o menos al día con la tecnología. Pero eso, fíjate que eso Ujú. sí que es relativamente sencillo. Sí, sí, Porque, sí. Ujú. porque el planteamiento de diseñar actividades de formación basta con coger, como aquí es el caso en Madrid, cuando tenemos un departamento de formación del profesorado, un departamento de FP para la formación del Ujú. profesorado razonablemente competente, que lo que hace es que en base a las encuestas y en base a las historias, monta su conjunto de actividades formativas. Pero para mí lo Ujú. que faltarían son estas dos partes, una parte de motivación para el alumnado Ujú. y otra parte de que el profesor pudiera salir fuera, del centro y conociera un poco cuál es el entorno real del sector productivo. Ujú. Lo que comentas de el aprovechamiento de esos alumnos que han pasado por tus formaciones y que ahora mismo están en puestos que pueden ser interesantes, representativos y formativos y convertirles en mentores, eso también exige cierto conocimiento, ¿no? Exige cualquier profesor de FP puede ser capaz de poner ese mecanismo, ese proceso de aprovechamiento de sus alumnos en funcionamiento o hace falta algo para eso. Ah, voy a hablar en general y estoy un Ujú. poco mirándome a mí, ¿de acuerdo? Pero te cuento, lo he visto más o menos. Los profesores de FP habitualmente somos bastante humildes al respecto siguiente. Ah, Prácticamente todos los años tenemos algún alumno que pasa por encima de nosotros, ¿de acuerdo? Por mucho que sepas. Quiero decir que estamos razonablemente acostumbrados a detectar, a identificar gente que tiene unas capacidades de aprovechamiento. Y luego después esas capacidades incluso también depende un poco luego después cuando llega el momento de insertarse en el sector productivo, también varían, ¿de acuerdo? Porque hay gente que en la parte académica desarrolla o tiene unas habilidades o demuestra unas competencias y luego después en la parte laboral, cuando ya realmente llega el momento de insertarse en el sector productivo, las demuestra y las desarrolla de otra forma. Mejor o peor en función de la persona. Eso también es una cuestión que depende de muchos factores. Pero quiero decirte que identificar a los alumnos que luego después al final salen y funcionan bien suele ser relativamente sencillo. Ujú. Y hay otra cuestión. La gran ventaja que tenemos nosotros con nuestros alumnos es que nosotros tenemos habitualmente un montón de horas con un alumno. Quiero decir, el profesor de tecnología tiene 2 horas a la semana con 18 grupos y tiene un pegote de alumnos a los que a lo mejor conoce a alguno. Conocerá probablemente al más revoltoso y conocerá a la más estudiosa. Siempre pasa eso, sí, ¿De acuerdo? es cierto. Pero nosotros tenemos la gran suerte de que en un momento determinado a lo mejor podemos pasar 8 horas a la semana con los alumnos, con nuestros alumnos. Ujú. Y además, eso implica que además no tenemos una gran cantidad de grupos, con lo cual no tenemos una gran cantidad de alumnos, con lo cual, por lo menos mi experiencia, lo que dice es que acabo conociendo a mis alumnos, acabo sabiendo cómo se llaman, y yo no tengo una buena cabeza para acordarme de nombres, pero acabo sabiendo cómo se llaman, acabo identificando cuáles son las capacidades que tienen y luego después, habitualmente también, si puedo, intento hacerles un seguimiento cuando salen del centro. Quiero decir, intento mantener contactos de tipo redes sociales ahora. En otros Ujú. tiempos, pues los contactos eran quedar de vez en cuando o alguna cosa de Ujú. ese tipo con alguno que se podía o con el que tenías alguna relación un poco más particular. Pero ahora que tenemos toda esta ventaja de temas de redes sociales y el tema de asociaciones de antiguos alumnos y cuestiones de este tipo, se puede plantear los temas estos de seguimiento de los alumnos e intentar involucrarlos, obviamente, si has trabajado adecuadamente con ellos y cuando has estado en el centro has conseguido empatizar y que ellos Eso es. empaticen con el grupo y con el centro y que sientan el centro como algo propio o algo Ujú. que les pertenece y que ellos pertenecen al centro, si consigues desarrollar esa historia de pertenencia y consigues que tu alumno salga razonablemente satisfecho, entonces sí que puedes establecer esos planteamientos de seguimiento a posteriori. Si Ujú. no lo consigues, si no consigues eso, obviamente el alumno sale del centro y se olvida de ti y Es no puedes saber difícil. nada más. Pero...
Efectivamente, fíjate que lo que me has narrado, Jesús, son un conjunto de habilidades de lo que llamamos las soft skills, es decir, habilidades que, pues como la empatía, la escucha, la observación y también habilidades que tienen que ver con el manejo de las redes sociales y después una visión de proceso y de aprovechamiento de los alumnos y una visión de sistema del equipo y un conocimiento del aprendizaje colaborativo y también un entrenamiento del propio alumno para que mentorice. Es decir, que ahí también yo creo que a veces damos por hecho que no sabemos todo eso, que sabemos hacerlo, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Sí, ¿Tú sí. crees que sí? No, no, efectivamente, tienes razón. Es una cuestión también de lo que pasa es que quizás sin hacer ese análisis tan exhaustivo de De lo separar que hace cada falta. una de las cuestiones, quizás es más sencillo el hecho de plantearte los objetivos finales, que ese es mi caso, ¿de acuerdo? Quiero decir, yo lo que voy es al objetivo final. El objetivo final es qué puedo hacer para que mis alumnos estén razonablemente motivados, ¿de acuerdo? Entonces, identifico una circunstancia y es el hecho de presentarles casos de éxito, ¿de acuerdo? Que los casos de Eso es. éxito son los que yo conozco, los que he tenido previamente, y entonces intento aplicar esa circunstancia, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero básicamente es esa. Bueno, ¿crees que si ayudásemos a los profesores a identificar que es una buena forma de motivar, de enseñar y de preparar para el futuro, si les ayudásemos a establecer ese, como tú dices, ¿no? Ese proceso deslavazado, si les enseñásemos a hacerlo con una metodología concreta, ¿se incorporaría con más facilidad o no hace falta? Sí, es posible que pueda ser bueno, quiero decir, que podamos intentar entrenar a la gente para conseguir estos objetivos, ¿de acuerdo? Ujú. Ah, lo único que ocurre es que, por ejemplo, esto que te estoy contando, hacerlo de forma individual sería bastante complejo. Cuando digo abordarlo de forma individual es bastante complejo. La forma óptima, o por lo menos lo que yo entiendo como forma óptima para realizar esto, sería a nivel de equipo. O sea, esto que te estoy contando y esto de montar un sistema de estos para captar al alumno, para que hacer que el alumno se sienta en el centro, eso no es tarea de un profe, ¿de acuerdo? No es tarea de un solo profesor en un solo taller. Es tarea de un De departamento equipo. razonablemente coordinado en el cual el alumno vea que los profesores entre sí tienen comunicación y tienen una serie determinada de circunstancias y que los profesores, no todos necesariamente, pero sí la mayoría, eh, forman parte de ese equipo, de esa familia, de ese centro y que es algo que forma comunidad, ¿de acuerdo? Que es la cuestión. No puedes vender comunidad si no la participas en ella, ¿de acuerdo? O sea, eso es una Eso circunstancia es, obvia. O sea, entonces, un efectivamente. poco se trata de esa De circunstancia. más comunidad. Y Jesús, aprovechando tu visión, porque veo que tienes una gran visión pedagógica, es decir, tienes una visión, pues quizá como tú dices, ¿no? De tu propia experiencia. Imagina que tenemos aquí a un recién incorporado profesor de FP, Ah, informática y comunicaciones, y le queremos preparar, no queremos hacerle algo express para que no llegue a ser Jesús, pero se le parezca un ah, poco o tenga no, no, ese modelo de, más bien para que tenga ese modelo de motivación del alumno. ¿Qué le hace falta a ese profesor? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos facilitar? ah, Jesús tiene ya, el problema que tiene Jesús muchas veces es que como ya tiene tantos años a las espaldas, hay muchas veces que eso le empuja y le lleva por caminos que a lo mejor no son los adecuados. Quiero decir, el nuevo, el chaval que acaba de aprobar la Es posición más prudente. o que acaba de entrar, lo que tiene es un mundo por delante, un mundo apasionante, porque lo que tiene por delante es un mundo realmente interesante. Lo interesante que tiene este profesor que acaba de entrar es el primero determinar con claridad cuáles son los objetivos que tiene que cumplir, o sea, los objetivos a los que Ujú. tiene que tender, los esfuerzos que tiene que aplicar, los tiene que aplicar de forma que cuando sus alumnos salgan a la calle tengan la posibilidad de iniciar una carrera profesional en las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? O sea, ese es el primer punto, ¿de acuerdo? Luego después, dentro de eso, obviamente lo que tendrá es que trabajar con los alumnos, con sus alumnos, para conseguir ese objetivo y para eso tendrá que motivarles,
tendrá que aplicar, desarrollar todas sus actividades y todos sus conocimientos aplicados al tema del aprendizaje, Ujú, hay un gran problema, y es que los profesores enseñamos mucho y ujú. nos preocupamos de lo que enseñamos, pero no de lo que aprenden nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Es una de las circunstancias fundamentales, ¿de Ujú. acuerdo? Am, Sales encantado porque se has metido una charla magistral de 3 horas Sí, y sí, han sí. llenado folios a cascaporro y tú has llenado pizarras y has sacado presentaciones, PowerPoints Lo que a llamamos la barullo. pedagogía del llenado. Llenar, Eso es. llenar y llenar. Pero luego resulta que al día siguiente pones una prueba, pones un ejercicio, pones alguna cosa y no se han enterado de nada. Vale, pues un poco quizás también es sentarse delante del grupo de alumnos, que por cierto cambian todos los años, que la técnica que has utilizado un año con los alumnos, con los del año pasado, a lo mejor con los de este año no te vale y tienes que utilizar un enfoque distinto. Entonces, un poco el planteamiento es, un profe que llega de nuevas tiene que ser muy, muy curioso, tiene que ser muy crítico, sobre todo con él mismo, ¿de acuerdo? Con su labor, más que con él como persona, con la labor docente que haces. Es fundamental que seas crítico con la labor docente que haces. Ah, y luego después, la gran ventaja es que en formación profesional tenemos muy, muy fácil motivar a nuestros alumnos, porque no se trata de cosas abstractas, no se trata de enseñar eh, qué opinaba Descartes acerca de la existencia o no existencia de las cosas, ¿de acuerdo? Se trata de proponerles problemas que tienen soluciones concretas y discretas y que se pueden ver y observar los resultados de forma prácticamente Muy, inmediata. muy concreta, sí. Con esos juncos, en teoría, motivar Es a más los fácil. alumnos Sí. debería de ser. Por eso hablaba de que somos profesores privilegiados, ¿de acuerdo? Porque en realidad tenemos materiales y medios para poder trabajar con nuestros alumnos en buenas condiciones. Descubrir en cada alumno a la persona que es, ¿de acuerdo? Y actuar con cada persona en la medida que se pueda, de forma lo más particular y lo más adecuada posible, y disfrutar, porque en realidad Ujú. la gran ventaja que tenemos los profes es que en los ciclos formativos, claro, yo también soy de ciclos formativos, he estado en grado superior, en grado medio no he llegado todavía ni a dar clase en grado medio, que me gustará dar clase en Ujú. grado medio alguna vez en mi vida. Pero con todo y con eso, la Es circunstancia está disfrutar. en que, Hay una parte de disfrute, ¿verdad? claro, De la enseñanza que, bueno, damos por hecho que también lo tienen, pero a veces lo que hay que hacer es facilitar que el medio, el recurso, lo ponga fácil para disfrutar, claro. ¿no? A veces la falta, como tú dices, de recursos hace difícil el disfrute. Sí, 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 efectivamente, de recursos, además de todo tipo, quiero decir, de recursos de tiempo, de recursos de capacidades, de recursos de identificar circunstancias personales, hay un cúmulo de circunstancias por ahí. Pero sí que es cierto que en un momento determinado a un profe nuevo lo que hay que recomendarle, porque doy por hecho que este profesor trae un bagaje de conocimientos probablemente mayor del que va a necesitar para esto. Ujú, Tendrá que trabajarse un montón la adaptación de esos conocimientos a lo que es la realidad concreta de su centro. Eso nos ha pasado a todos, ¿de acuerdo? ujú. Todos nos hemos encontrado con un cerro de manuales que era tan alto como nosotros y que hemos tenido que empaparnos además a toda prisa porque el curso empezamos a trabajar en octubre y tenemos que verlo todo ahora. Pero bueno, esa circunstancia es la dura, es la difícil, pero no es lo peor. Lo peor es luego después cuando empiezas a dar las clases y tienes que coger a tus alumnos, motivarlos, ponerles, explicarles, orientarles, fijar con claridad cuáles son los objetivos, Ujú. evaluarles con cariño, y cuando digo con cariño no es aprobarlos, ¿de acuerdo? Cuando hablo de con cariño es explicarles con claridad y concisión qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, para que luego después no haya problemas De de expectativas incumplidas, ¿no? De frustraciones frustración. y cuestiones Mm, de ese estilo, ¿de eso acuerdo? es. Entonces, esas cosas son las cuestiones fundamentales que hay que Muy trabajar. bien. Jesús, ya por último, me Sí, han hablado algunas personas a las que he entrevistado del libro azul, sí, como famoso libro catálogo, azul, sí, sí, famoso libro azul, echando en falta esos programas formativos sobre sus propios módulos y la forma sí, en que deberían impartirlos. sí. ¿Tú cómo ves el que se facilite una formación acerca del programa concreto que vas a impartir? Eh, Espero que volvamos otra vez a
algo parecido al libro azul. Y cuando digo que espero que volvamos, ocurre lo siguiente. De eso sí que conozco y sé. Yo era la parte de informática del libro azul, ¿de Mm. acuerdo? Entonces, por lo menos aquí en Madrid, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, la circunstancia que se daba en el libro azul es que disponíamos de bastantes más recursos de los que se disponen ahora. Hablo de recursos económicos directamente, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja era que se podían planificar formaciones profundas, ¿de acuerdo? Analizabas el entorno productivo, analizabas el entorno educativo, ¿de acuerdo? Y lo que hacías es que hacías una propuesta y esas propuestas interesantes, quiero decir, lo hacía yo, es que lo que me da un Por poco de eso te apuro, he lo preguntado, que me porque da digo, un poco de seguro. apuro es que era algo que era responsabilidad mía, ¿no? Entonces, por lo menos en la propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que es cierto es que teníamos unas capacidades bastante razonables a la hora de, ah, plantear cursos innovadores, ¿de acuerdo? Que estuvieran un poco en la punta de lo que eran las tecnologías del mercado de aquellos momentos. Y ahora esa cuestión ha sido más difícil y más compleja, aunque se siguen manteniendo algunas actividades interesantes y hay inversión por parte de la consejería para esto, pero tendría que mejorarse esa inversión, o sea, tendría que volverse otra vez a trabajar en esto. De alguna forma también, a lo mejor no solamente es la inversión cuantitativa, como hablábamos antes, sino buscar Sí, también una inversión cualitativa de coger y en lugar de a lo mejor invertir directamente dinero o invertir muchas cantidades de dinero, el hecho de coger, salir al sector productivo, hablar con cámaras de comercio, con grupos empresariales, con circunstancias de por el estilo, y llegar a una coordinar colaboración. colaboraciones a ese nivel de cara a decir, oye, si tú quieres especialistas en tal entorno, en tal historia, vale, yo te los preparo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo para que Lo hacemos colaborando juntos y diseñamos y juntos lo que y necesitas. conseguimos el objetivo. Eso A lo es mejor la idea. muy interesante, desde luego que sí, Jesús. Bien, pues finalizamos esta entrevista con una opinión libre. Ujú. ¿Tienes alguna idea que nos quieras trasladar? No, básicamente lo que hemos comentado a lo largo de esta conversación, quiero decir, la idea está en que desde mi punto de vista, el objetivo es que los centros educativos se abran al sector productivo y que el sector productivo entre también en los centros educativos para establecer esas colaboraciones, que es un poco, yo creo que lo que nos podría permitir el hecho de entrar en las dinámicas de, de- de funcionamiento y de objetivos, de cumplimiento de objetivos en todos los sentidos, que serían bastante mejores que a lo mejor las que tenemos ahora, que no son malas, ¿eh? Y ojo al dato, la formación profesional llevamos bastantes años funcionando a unos niveles bastante razonables. No hay nada más que ver los niveles de inserción profesional y la categoría o lo que es en el sector productivo, cómo atienden y cómo entienden a nuestros alumnos recién graduados, recién titulados. Efectivamente, por algo este año ha quedado tanta gente fuera del FP, ¿verdad? Claro, Porque claro, se está dando cuenta, ¿no? claro. De la importancia que tiene. Muy bien, Jesús, pues te agradezco muchísimo toda tu aportación. Mm. Como sabes, estas entrevistas forman parte de un estudio amplio. Haremos también grupos de discusión y más o menos en diciembre tendremos ya el informe final. Te Perfecto. daremos cuenta de ello, te informaremos para que estés al tanto. Me encantará. Muy Muchísimas bien, gracias. Jesús. Pues buen Perfecto. día y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós.